96.9. En información, la estación que te mueve. ¿Qué tal, amigos? Buenos días, ¿cómo están en este día viernes? Ya por acá estamos terminando la semana laboral, pero también empezando esta jornada de voces y opiniones con mucha información para contarles a ustedes, amigos, que por supuesto nos sintonizan no solamente en el dial, en la 96.9 FM, sino también a través de nuestros canales en Facebook y YouTube. Muchas gracias por su amable sintonía para quienes se conectan cada mañana en Voces y Opiniones. ¿Qué tal? Esperamos de que sea una excelente jornada y por acá arrancamos con las noticias. Por unanimidad, la Asamblea Nacional dispuso que la Comisión de Régimen Económico y Tributario y su regulación y control fiscalice las razones que llevaron al cierre de la Cooperativa de Ahorro y Crédito CREA. La decisión parlamentaria provocó un debate en el legislativo donde el sector de oposición, representado en la bancada de la Revolución Ciudadana, planteaba que se convoque al Pleno a la Superintendenta de Economía Popular y Solidaria, Cristina Murillo, para que explique las acciones emprendidas en este caso. Pero el sector oficialista bloqueó esta posibilidad y más bien ajustó un texto para que el caso pase a una comisión donde tiene mayoría legislativa. De acuerdo con el texto aprobado, la Mesa de Régimen Económico tiene un plazo de 30 días para presentar un informe no vinculante que deberá contener un análisis técnico y legal sobre las razones que llevaron al cierre de la Cooperativa de Ahorro y Crédito CREA, así como un detalle concreto de las acciones y medidas que tomará la entidad correspondiente, a fin de que los depósitos de los cuentaahorristas sean devueltos en su totalidad de manera ágil y emergente. Además, dicho informe incluirá las medidas de seguimiento y control preventivas que deberá implementar la entidad de vigilancia y control correspondiente a fin de que estos hechos no vuelvan a ocurrir en el futuro. Según el asambleísta Adrián Castro, quien es de la bancada de ADN, proponente de la resolución, una de las causas para que haya ocurrido el cierre de la Cooperativa de Ahorro y Crédito es el mal manejo y el descontrol por parte de sus ex autoridades. Pues la misma asamblea censuró y destituyó a la ex superintendente de Economía Popular y Solidaria por ese descontrol que existía sobre las cooperativas. Lo bueno es que hoy, en medio del debate, se ha señalado que el 99.9% de los socios de la cooperativa CREA recibirán cada uno de sus dólares depositados en sus cuentas de ahorros, porque el plazo que se amplió hace 2 semanas para la etapa de transferencia de activos y pasivos consiguió que, lejos de ser 2 cooperativas, las absorban las cuentas de CREA, sean 18, aunque aclaró que hay un porcentaje de montos superiores que las cooperativas no lo pueden absorber y que esperarán la venta de los activos. Castro denunció que dentro de las anomalías encontradas está que en una de las agencias de la cooperativa CREA, una de sus jefes sacó $400,000 y se fue. Se llevó la plata de los cuentaahorristas, señaló. Además, una exfuncionaria de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria resulta ser contratista de la ex administración de la cooperativa CREA y la contrataron por casi $400,000 y nunca presentó los entregables. Esto es lo que ha sucedido, por un lado, con la cooperativa CREA, y asimismo el día de ayer se presentó confusión ante la desinformación. Decenas de afectados por el cierre de la Cooperativa de Ahorro y Crédito CREA llegaron ayer a la casa matriz de la institución con la esperanza de que su situación por fin se resolviera. Sin embargo, se encontraron con otra realidad: las puertas cerradas, falta de información y que no existe aún una lista oficial de instituciones que podrían absorber sus cuentas. Esta expectativa se dio luego de que el asambleísta del oficialismo, Adrián Castro, informe a través de sus redes sociales que existen 18 entidades financieras
que absorberán los fondos de CREA y que ayer, 21 de agosto, ya se comenzaría a entregar información a los afectados a través de la atención al cliente de la institución cerrada. En este caso, el medio Diario Expreso solicitó una entrevista con el administrador temporal de la cooperativa CREA, pero la respuesta fue que no está autorizado por parte de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria para dar declaraciones. También se pidió información a la SEPS, pero se indicó que la institución de control emitirá un comunicado. El legislador Adrián Castro, en una entrevista para un medio local, informó que 18 instituciones financieras compraron el 99% de las cuentas de CREA, llegando a una negociación de más de 85 millones de dólares. Además, detalló que a partir de esta jornada, en la casa matriz de CREA, se daría información a los afectados sobre las instituciones que absorbieron sus cuentas. Sin embargo, vemos cómo las personas llegaron a la agencia en Cuenca para recuperar su dinero. Son las 7:43 minutos, 7:43 minutos, y seguimos informándoles aquí en Voces y Opiniones. Muchas gracias a quienes están conectados a través de la señal. Por acá también, más adelante les daremos el reporte del clima, aunque aquí en la cabina ya se siente mucho calor, no sé debido a qué será eso. Yo siento que me estoy ahogando por acá. Por otra parte, les contamos que el Comité de Empresas de Trabajadores de la Corporación Nacional de Electricidad CENEL señaló al Ministerio de Trabajo por un presunto intento de imponer una directiva. La cartera de Estado respondió que no impone directivas en los comités de empresa. Los trabajadores de CENEL queremos denunciar públicamente la grave arremetida a la cual estamos siendo sometidos por parte del Ministerio del Trabajo, con actos que atentan contra la libertad de la organización sindical y de los derechos de los trabajadores, dijo el secretario general encargado del Comité de Trabajadores de la CENEL, Franz Cabezas, este jueves 21 de agosto, durante una rueda de prensa en Guayaquil. Según la dirigencia, la directiva legítima es la que está liderada por el secretario general del Comité de Empresa, Luis Lapo. Son las 7:44 minutos, 7:44 minutos. Johnny, ¿me ayuda, por favor, en este momento para poder hacer un corte comercial y luego de eso venir con la entrevista, la primera de la jornada de Voces y Opiniones en este último día de la semana? Ya volvemos. Ahora, en la 96.9 te damos buenas recomendaciones. Ya regresamos con más. Elegancia que se nota, distinción que se siente. Cavalieri viste al verdadero caballero. ¿Deseas vestirte con distinción y marcar una diferencia en la forma en que te presentes ante los demás? Entonces debes ir a Cavalieri, el mejor lugar para vestir, acorde a la ocasión con elegancia y distinción. Visítanos en nuestros locales ubicados en San Borondón Plaza y en la Ciudadela Kennedy, Avenida Miguel H. Alcíbar. Trajes, corbatas, accesorios y una amplia variedad de texturas esperan por ti. Déjate asesorar simplemente por los mejores. Cavalieri, donde nace el arte de vestir bien. ¿Alquilas tu casa y quieres evitar complicaciones con el servicio eléctrico? ¿Tienes una casa vacacional que usas por temporadas o simplemente quieres tener mayor control de tu consumo? El servicio prepago de CNLP es para ti. Todos tus inquilinos recargan según sus necesidades, con total independencia. Solicita hoy tu medidor prepago. CNLP, recarga, controla y ahorra. El nuevo Ecuador. Oigan, vecinos, siempre trabajemos en equipo. Así seguramente veríamos nuestros barrios más limpios. Y yo la veo y ya sé cómo actuar. Horario y frecuencia siempre hay que respetar. Guayaquil, ciudad de todos.
todos siempre vamos a cuidar. Sí, sí, La sí. ciudadanía, el municipio y Urbaceo. Juntos por Guayaquil, ciudad de todos. Lo que tiramos por el desagüe de cocinas, baños, talleres y patios no desaparece. Pañales, aceites, restos de comida, preservativos, todo eso y más afecta al sistema de alcantarillado de la ciudad. En Interagua trabajamos todos los días para mantenerlo en perfectas condiciones. Pero necesitamos de ti, porque la simple decisión de disponer adecuadamente los desechos puede evitar obstrucciones, malos olores y problemas en las redes. Cuidar el alcantarillado es un trabajo en equipo. Juntos, Guayaquil avanza. Juntos, el agua sigue. Interagua, el agua de los guayaquileños. Ya puedes llevarnos contigo a todas partes. Visita www.la969.com y vive la experiencia dinámica, interactiva y totalmente en vivo de la 96.9 FM. Escucha tu programación favorita. Entérate de lo último en noticias. Participa en concursos y accede a contenido exclusivo. Todo desde un solo lugar. www.la969.com. Conéctate, explora y siente la radio como nunca antes. La 96.9 FM. Tu frecuencia, tu estilo. La información con un contexto inigualable y diferente. Voces y opiniones de nuestro entrevistado del día. Voces y opiniones. El segmento de entrevistas y análisis de Noticias 96. Amigos, ¿cómo van? Muchas gracias por seguir en sintonía de Voces y Opiniones en este día viernes. Estamos conectados como siempre a través de Facebook y de YouTube en @la96.9 FM. Son las 7:49 y es momento de dar paso a nuestro invitado de este día, y quien es el consultor y estratega político, miembro del equipo Monitor Digital, José Manuel Urquijo. Él nos dará una visión acerca de la marcha de Daniel Noboa frente a la Corte. Sí, bueno, me acaban de informar que tenemos en realidad a un nuevo invitado, pues el que le acabamos de mencionar estaría reprogramado. Quien está conectado ahora es el ingeniero Óscar Ayerbe, acerca del proceso de selección de los vocales del Consejo de la Judicatura. ¿Cómo está, ingeniero Ayerbe? Bienvenido a este su espacio Voces y Opiniones. Diana Holguín le saluda. Diana, buenos días. Efectivamente, el país está en la expectativa de qué es lo que va a pasar en el Consejo de la Judicatura, un ente estratégico vital para el apropiado funcionamiento de una institución tan cuestionada, que ha tenido graves y serios problemas institucionales en virtud de que muchos de sus miembros han sido procesados con vínculos directos con la narcojusticia y por ende las organizaciones criminales que operan en el país, aparte indudablemente del serio problema de contaminación de transparencia que esa institución tiene. Varios jueces y fiscales han sido separados del cargo, otros están siendo investigados. Es absolutamente indispensable una evaluación integral, global, de todo el sistema jurisdiccional ecuatoriano. No se ha hecho concursos para fiscales desde el 2013, para jueces desde el 2015. Se suspendieron los procesos de selección para jueces de la Corte Nacional de Justicia. 11 de los 21 están siendo atendidos por jueces que no son principales, y por ende estructurar nuevamente el Consejo de la Judicatura es un escenario absolutamente prioritario. El día de ayer se conoció la renuncia
de María Grijalva Reyes, segunda en la terna de la Asamblea Nacional, y su comunicación es absolutamente clara, contundente. Ha perdido la fe y la esperanza de que este proceso sea transparente, y así lo dice con pelos y señales, de tal manera que este es un tema de alta preocupación. Funcionarios para esta institución en particular tienen que ser personas absolutamente probas, personas que tengan capacidades de experiencia para que no estén ahí dando palo de ciego, y fundamentalmente sean independientes, con conocimiento, con capacidad para tomar decisiones estratégicas graves que el país necesita de inmediato. Correcto, estamos en diálogo con el ingeniero Óscar Ayerbe acerca del proceso de selección de los vocales del Consejo de la Judicatura, cuando son las 7:52 en Voces y Opiniones. Queremos entonces también poder conocer exactamente en qué etapa se encuentra actualmente este proceso y sobre todo si se está cumpliendo con cada uno de estos procesos. Bueno, el país conoce que lamentablemente las ternas que enviaron las 5 instituciones, varias de ellas tenían problemas de incumplimiento reglamentario bastante claras, importantes. La Comisión Técnica tomó la decisión de no tomarlas en cuenta y por ende acreditó a los 15 candidatos. Luego vino la etapa de impugnación por parte de los ciudadanos, se presentaron 17 impugnaciones y de una manera absolutamente sorpresiva para todos, ninguna fue aceptada, todos los candidatos fueron habilitados hasta que María Grijalva Reyes el día de ayer renunció y entonces nuevamente ha desactivado el proceso en virtud de que es necesario el nombramiento de los 5 vocales principales y los 5 suplentes en la misma jornada de decisión, y por tanto tendrán que devolver a la Asamblea Nacional la terna y nuevamente reiniciar el proceso donde está. Es sin duda un tema absolutamente importante, delicado. Los ciudadanos del país estamos esperando que esta institución sea manejada de una manera acorde a la realidad existente, ya largamente analizada. Cuando Gustavo Yalc fue nombrado presidente de manera directa por parte del expresidente Correa, el 14 de enero del 2023 hasta el 4 de junio del 2018, él tuvo un control absoluto y total de la justicia y por ende todos sabemos lo que allí aconteció. Sin embargo, de los 2.872 jueces y fiscales nombrados por Gustavo Yalc, menos de 100 han salido y por lo tanto todos sabemos el origen de muchos de esos jueces y fiscales que hoy están siendo cuestionados, incluido a Wilmon Terán. Y por lo tanto, en ese contexto, lo que nosotros, los ciudadanos, debemos aspirar es que el Consejo de Participación Ciudadana tome un giro de 180 grados, represente a los ciudadanos y active de manera eficiente, eficaz, las capacidades para evacuar un proceso de esta naturaleza, que es vital para que la justicia ecuatoriana funcione con todos los problemas que tiene. Recordemos que lo mismo pasaba en el 2022 cuando Fausto Morillo se abrogó funciones, luego fue sancionado por la Corte Constitucional y además destituido por la Asamblea Nacional. El resto de integrantes como Anabel Barreno o Javier Muñoz o Juan José Morillo y otros finalmente terminaron o en la cárcel o con grilletes o destituidos. Esa misma experiencia implicó que la Corte Constitucional, por grave desacato de sentencia ejecutoriada, destituye al Pleno del Consejo de Participación Ciudadana, encabezado por Hernán Ulloa, y uno de sus miembros era pues
David Rosero Minda, que luego en un acuerdo absolutamente espurio, Viviana Veloz, Fantoni y Rosero se pusieron de acuerdo con otros funcionarios públicos para ilegalmente, de manera inconstitucional, le posesionen y luego lo pongan en el Consejo como consejero principal. De tal manera que en ese escenario también la Corte Constitucional pronto tiene que pronunciarse. Ya hubo una audiencia de estrados por parte del Tribunal Provincial Penal de Pichincha sobre ese tema y por escrito deberá emitir sentencia. Aspiramos que lo haga en el marco de la Constitución. Ya ha mencionado algunos casos y en realidad el tema es que la justicia en Ecuador enfrenta un problema de credibilidad y específicamente en este proceso de selección de los vocales del Consejo de la Judicatura, ¿cómo nos podríamos asegurar de que no se vea captado justamente por intereses políticos? El problema es complejo y difícil porque lamentablemente en este contexto la Constitución demanda y dice que serán 5 las instituciones que deberán mandar una terna para que el Consejo de Participación a su vez pueda seleccionar entre uno de ellos un principal y un suplente. En este momento la Asamblea Nacional tiene un origen de características de control político por parte de ADN. Si esto hubiera sucedido meses atrás, lo hubieran hecho los correístas y por ende esa orientación política en la Asamblea Nacional tiene que verse reflejada en los miembros. Sin embargo, la señora María Grijalva Reyes consideraba en su opinión que este concurso iba a tener características de independencia y que por lo tanto las actuaciones de la comisión técnica de esta institución para este proceso no le brinda las garantías necesarias y ha tomado la decisión de renunciarlo. Ya varios otros miembros han hecho lo mismo con el criterio ya expresado y por lo tanto lo que tienen que hacer estas instituciones es hacer nominaciones de gente con experiencia, gente proba, gente con el conocimiento pleno para asumir responsabilidades importantes de una institución que hay que darle un giro total de 180 grados, no debe quedar piedra sobre piedra en un ente que, habiendo jueces y fiscales probos, honestos, transparentes, la gran mayoría no lo es. Nosotros en la investigación de falsificación de documentos de seguridad de matrícula y revisión técnica, curiosamente en Manta, donde Fito era el que controlaba todo y por ende los choneros en varias GATS de Manabí y otras provincias tenían las direcciones provinciales, como en el caso de Durán, de movilidad y otras instancias para controlar el uso de suelo y el tema de matrícula, revisión técnica vehicular. Cuando impulsamos, y Óscar ahí presentó 22 denuncias en diferentes fiscalías de todo el país, me encontré que varios fiscales querían impulsar el archivo de la causa, aun cuando había prueba plena, aun cuando los afectados y principalmente la DINARDAP, que era la institución de la cual habían utilizado su documento de su seguridad con su marca de agua, con su sello de seguridad, lo utilizaron para un propósito que nada tenía que ver con el origen de su fabricación, que era para los registros mercantiles del Ecuador, lo usaron para matrículas, revisión técnica. Pues en Manta, los fiscales, 4 fiscales, se dieron la vuelta por todo el escenario para finalmente pretender archivar esa causa por parte de la Fiscalía. En este momento, la Policía Nacional, que ha tomado ya control total de esa institución en Manta, ha pedido la reapertura de la causa y la única razón que nosotros encontramos como razón de ser no es otra cosa que ahí hubo un oscuro manejo económico en el cual Tito Mendoza, fiscal de Manta, tomó la decisión de archivar y por ende he presentado una denuncia al Consejo de la Judicatura para que en el proceso disciplinario se investigue, se sancione y se destituya del cargo a este fiscal que
podía jamás actuar como lo hizo en virtud de la prueba plena que existe en el proceso. Estos temas pasan a diario, todos los días. Más de 650,000 ciudadanos en el país tienen problemas con documentos duplicados, adulterados, manipulados de matrículas, y es un vía crucis nacional que está viviendo con miles de millones de dólares en perjuicios para los ciudadanos comunes y corrientes en el país. Ingeniero Ayerbe, y en base a todo esto que hemos dialogado, ¿cómo considera usted que deberían plantearse esas reformas estructurales y que deberían ser impulsadas por los futuros vocales justamente para fortalecer la independencia judicial? Bueno, yo creo que tenemos una estructura jurídica que tiene que ser modificada. El COIP tiene que tener algunos cambios, pero fundamentalmente hay varias instituciones que tienen que entender que un pilar fundamental tiene que ser la independencia. Independencia de decisiones, independencia de actuaciones, independencia de planes de acción que permita cumplir con los objetivos institucionales. No puede ser el caso del Consejo de Participación Ciudadana, que se demore 2 años y medio en nombrar un contralor, o espere 4 años y medio para renovar dos de los 5 miembros, 2, que tienen relación con Diana Tamaín y Enrique Pita, que están 4 años y medio prorrogados en funciones, y por lo tanto temas estratégicos vitales para poder nombrar a fiscal general del Estado, a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, los miembros del Tribunal Contencioso Electoral, todo lo que tiene relación a las distintas entidades estratégicas de Estado, como el propio Consejo, la Judicatura. El país está esperando que este organismo cumpla con los mandatos constitucionales. No por otra cosa ha habido un interés mayúsculo que ha determinado que esta sea la única institución que tenga 18 destituidos, 6 por la Corte Constitucional, 8 por la Corte Constitucional, 6 por parte de la Asamblea Nacional, 4 por parte del Tribunal Contencioso Electoral, y en el caso de la Liga Azul es parte de uno de los escenarios, de los hechos realmente nefastos que ha puesto en riesgo la estabilidad institucional no solo del Consejo de Participación, sino de las instituciones de todo el país, y por lo tanto es absolutamente indispensable que todos nos concienciemos para que finalmente podamos tener instituciones capaces de cumplir con sus funciones eminentemente constitucionales y que nada tienen que ver con las realidades que actualmente tienen, para poder poner en riesgo realmente los objetivos que cada una de ellos tiene. Y eso sería justamente uno de los desafíos, hablando en temas pendientes, tareas de la justicia ecuatoriana, y bueno, parte también de lo que hemos hablado desde el inicio también tiene que ver con el proceso de selección de los vocales del Consejo de la Judicatura. Gracias, ingeniero Óscar Ayerbe, por acompañarnos en Voces y Opiniones en esta jornada informativa. Ustedes, muchas gracias. Un gusto compartir con ustedes, y espero que la próxima semana ya podamos tener noticias que la Corte Provincial Penal de Pichincha se pronuncie sobre el tema de la acción de protección presentada por Óscar Ayerbe, y sigamos avanzando en el marco de un escenario de respeto a la Constitución y a la ley, y es por eso que habrá posibilidad de opinar pregunta por pregunta para ver qué es lo que los ciudadanos podríamos sugerir y alcanzar en una transformación que se busca para tratar de mejorar las actuales circunstancias nacionales del Ecuador. Por supuesto, son temas pendientes y también interesantes analizarlo. Así que, ingeniero Óscar Ayerbe, más adelante, por supuesto, las puertas de Voces y Opiniones están abiertas para seguir dialogando de estos temas que son relevantes dentro de la ciudadanía. Muchas gracias, un saludo. 8:06, vamos a hacer una en Voces y Opiniones. Al volver tendremos más entrevistas e información.
Ahora, en la 96.9 te damos buenas recomendaciones. Ya regresamos con más. Oigan, vecinos, siempre trabajemos en equipo. Así seguramente veríamos nuestros barrios más limpios. Y yo la veo y ya sé cómo actuar. Horario y frecuencia siempre hay que respetar. Guayaquil, ciudad de todos, siempre vamos a cuidar. Sí. La ciudadanía, el municipio y Urbaceo. Juntos por Guayaquil, ciudad de todos. Los mejores están con los mejores. En la 96.9 te recomendamos lo mejor. Ya puedes llevarnos contigo a todas partes. Visita www.la969.com y vive la experiencia dinámica, interactiva y totalmente en vivo de la 96.9 FM. Escucha tu programación favorita. Entérate de lo último en noticias. Participa en concursos y accede a contenido exclusivo. Todo desde un solo lugar. www.la969.com. Conéctate, explora y siente la radio como nunca antes. La 96.9 FM. Tu frecuencia, tu estilo. 8:08 y continuamos en Voces y Opiniones a través de la 96.9 FM. Gracias a quienes están conectados en Facebook y YouTube, en donde hacemos las transmisiones diarias, por supuesto, en Voces y Opiniones. También quiero enviar un saludo especial a Rafael Jaramillo, quien está escuchándonos de camino a la oficina para hacer sus actividades. Muchas gracias por preferir la 96.9 para informarte acerca del acontecer nacional e internacional. Son las 8:09 y continuamos aquí en vivo informándoles. Y es que hay organizaciones que ya se han pronunciado respecto al crimen de Javier Ramos, el segundo periodista asesinado en 2025 en Ecuador. El periodista ecuatoriano Javier Ramos fue asesinado el jueves 21 de agosto de 2025 en el norte de Guayaquil y es el segundo reportero muerto violentamente este año en Ecuador. En marzo pasado, Patricio Aguilar, director del periódico comunitario El Libertador de la provincia de Esmeraldas, falleció en un ataque armado producido en la convulsa localidad de Quinindé, en donde vivía. Fundamedios, una organización regional que defiende la libertad de expresión, señaló a través de la red social X que Ramos, colaborador de diario El Universo, fue hallado muerto en su domicilio ubicado en el norte del puerto de Guayaquil. Agregó que el periodista vivía solo y no acudió a trabajar, lo que alertó a sus colegas. Investigadores señalan que el crimen habría ocurrido entre la madrugada y la mañana del jueves. En la vivienda no había cámaras, pero en el sector sí existen dispositivos que serán revisados, indicó la ONG que condenó el asesinato de Ramos. Gino Sánchez, oficial de la policía en Guayaquil, afirmó que la víctima presentaba heridas producidas por un arma blanca. La Secretaría de Comunicación expresó su pesar y solidaridad por el fallecimiento de Ramos. Según la Fundación Periodistas Sin Cadenas, Ecuador no registraba asesinato de periodistas desde 2022, cuando se registraron 3 decesos. La organización expresó sus condolencias a los familiares, amigos y colegas de Javier Ramos. Es lo que podemos informar hasta el momento, mientras siguen las investigaciones en torno a este hecho un poco confuso. Son las 8:11, 8:11. Ahora sí es momento de dar paso a nuestro segundo invitado de este viernes en Voces y Opiniones. Se trata de José Manuel Urquijo, quien es consultor y estratega político, miembro del equipo Monitor Digital. Bienvenido, José Manuel, a este tu espacio, Voces y Opiniones.
Hola, José Manuel, ¿cómo estás? ¿Nos podrías confirmar si nos escuchas? Por acá estamos listos. De este lado de la cabina estamos conectados acá en estudios. Lo estamos viendo ahora días. En pantalla. ¿Sí? Buenos días, encantado de estar con ustedes y compartir esta mañana hasta Guayaquil. Muchas gracias José Manuel. Estamos todavía nosotros aquí ya cerrando esta jornada en esta semana, pero no queremos dejar pasar todavía estos análisis en temas políticos, sobre todo con esto que tiene que ver con la marcha que ocurrió hace algunos días frente a la Corte Constitucional. ¿Se la puede medir? ¿Se puede medir ya a estas alturas el impacto que ha tenido en la ciudadanía y quizás si el gobierno ya ha logrado su objetivo? Sí, claro que sí. De hecho, nosotros en Monitor Digital hicimos alguna medición desde la opinión pública para pues tratar de entender qué narrativas se han estado presentando y no solamente qué narrativas, sino también cuál es el impacto que ha tenido y hasta cuántas personas ha llegado. Nosotros hemos analizado desde el 4 al 14 de agosto, justo ya pasando la marcha también, y hemos encontrado algunos hallazgos. En términos generales, primero lo importante hay que decir, Ecuador tiene una opinión pública o un electorado, una ciudadanía muy polarizada. Estamos hablando de que hay dos grandes polos que pareciera que no tienen o no se ponen de acuerdo, que no hay puentes de diálogo, y dentro de esta polarización que nosotros encontramos también, pues hemos encontrado dos grandes narrativas. Primero de apoyo a la marcha y después de rechazo a la marcha convocada por el presidente. Y en cuanto a la marcha, al apoyo a la marcha, encontramos el 52.7% de conversaciones digitales a favor, con varias narrativas que podemos o que nosotros de alguna manera pues categorizamos en las siguientes tres. Primero, que los jueces son corruptos, con alrededor del 38% de conversaciones y de reproducciones, contenidos, etcétera, respecto de esta narrativa. Segundo, que la Corte Constitucional está a favor de los delincuentes, también con un 27%. Y tercero, que la justicia no es funcional al pueblo. Si nosotros revisamos también en la parte del rechazo a la marcha, tuvo un 47.3% de contenidos y de impactos, pues estas narrativas que encontramos. Y nosotros también pues las identificamos en tres grandes categorías. Primero, hay una conversación o una narrativa que se desarrolla en torno a que hay un amedrentamiento supuesto del gobierno hacia la Corte. Segundo, bueno, eso tiene 35% del total de conversaciones que encontramos. Segundo, la defensa del Estado de Derecho con un 30%. Y tercero, la independencia judicial con un 18%. ¿Y qué significa esto o cómo podemos entender estos datos? ¿Cómo podemos interpretar estos datos? Primero, que hay una opinión mayoritaria de apoyo a la causa del presidente que tiene que ver con la causa de la marcha. Es decir, y el presidente también ha sabido encauzarlo en torno pues en torno a esta ola de opinión que ya existe sobre el Poder Judicial o el sistema judicial, vinculando así su causa con la de los jueces constitucionales. Entonces, de hecho, si nosotros nos vamos al Latinobarómetro, por ejemplo, encontramos que apenas el 18% de las personas, de los ecuatorianos, tienen confianza poca o algo en el sistema de justicia y en el Poder Judicial. En otras palabras, estaríamos por analizar de que, tal como lo ha planteado el Ejecutivo, específicamente el gobierno de Daniel Noboa, en la convocatoria que hizo para marchar frente a la Corte Constitucional, habría logrado justamente lo que perseguían, que era de una u otra manera crear algún juicio de valor frente a la justicia del país. Sí, y además yo creo que si hablamos de quién ha ganado la conversación pública o cómo se posiciona el electorado frente a esta coyuntura, yo creo que si hablamos de la defensa de la Corte Constitucional, la Corte ha tenido de alguna manera pues el apoyo de ciertos grupos, ¿no? De oposición en alguna forma, pero también de algunos periodistas, de líderes de opinión, a lo mejor organismos internacionales, etcétera. Pero cuando hablamos de la causa que persigue el presidente, cuando dice el presidente los jueces son corruptos, se venden, etcétera, pues es un poco la misma narrativa que la propia ciudadanía encara y que la propia ciudadanía menciona, ¿no? Es decir, la Corte Constitucional gana por alguna forma con los eruditos, pero el relato o el presidente gana
con el pueblo, con la gente, a través de la causa. Cuando nosotros, o qué es lo que podría pasar más adelante, si el presidente se mantiene en una lucha contra la Corte desvinculada de la causa, es decir, de lo que le duele a la gente, puede perder esa batalla. Si la batalla no la enmarca dentro de la discusión y de la causa de lo que le interesa a la gente. Y creo que lo han sabido hacer bastante bien. Si el presidente mantiene defendiendo la causa más allá de la batalla política, me parece que va a ganar esta conversación y va a ganar también esta batalla que tiene enfrente, al menos en la opinión pública. Y tomando en cuenta esta medición, ¿serviría incluso quizás como arma del gobierno más adelante cuando sea el tema de la consulta popular, que ya está previsto antes de finalizar este 2025, que pueda incluso llegar a ganar en alguna de esas preguntas? Por ejemplo, en el tema de poder mandar a juicio político a los jueces. Si el presidente sabe comunicar el por qué hay que mandar a juicio político a los jueces, más allá de que sea un tema de una batalla personal política con él, si el presidente logra encuadrar que a los jueces hay que mandarlos a juicio político para que tengan escrutinio, para evitar que, para ponerles la lupa y evitar que liberen a delincuentes, o sea, si el presidente logra amarrar esa discusión en torno a los problemas de la gente, si el presidente logra envolver esa discusión en torno a las causas de lo que le importa a la gente, yo creo que sí la va a ganar. El gran reto para la consulta, si es que se le aprueba esa pregunta, va a ser justamente pues, que logre comunicarla de esa manera, con un beneficio tangible para la sociedad, para el pueblo. ¿Y por qué crees, José Manuel, que existe esta división marcada justamente entre lo que considera la ciudadanía y quizás lo que pudiera entender el público entendido en materia judicial con miras a lo que hace la Corte Constitucional? Bueno, yo creo que tiene mucho que ver con la simplicidad del mensaje y del relato. Cuando hablamos de que los jueces están corrompidos, pues yo creo que esto es muy fácil ir a cualquier mercado y le preguntas a una señora o un señor que vende verduras dentro del mercado y le preguntas, oye, ¿usted ha tenido algún problema con la justicia? Y probablemente te diga que sí, o conoce a alguien que sí lo ha tenido y dice sí, y soltaron al delincuente. Y la gente lo asocia directamente con el problema que tiene cercano, ¿no? O bien, muy sencillo también, o sea, ustedes como periodistas hace poco, ayer antier me entrevistaba otro medio y antes de mi entrevista escuchaba una nota de prensa que decía que habían soltado a unos menores infractores. Entonces, ¿por qué lo soltaron? O que habían soltado a otro tipo de delincuentes, no recuerdo. Entonces, hay una idea generalizada que el sistema de justicia le sirve solo y únicamente a los que tienen dinero y que los jueces se corrompen y dejan libre al que les paga dinero. ¿Me explico? Entonces, esa narrativa tan simple, tan sencilla, pues es fácil de enmarcar en los jueces son corruptos o la Corte Constitucional está a favor de los delincuentes y por eso no quieren someterse a juicio o la justicia no le funciona al pueblo. En cambio, la otra narrativa de defender el Estado de Derecho, de defender la independencia judicial, es mucho más compleja de explicar. ¿Cómo le explicas a una persona promedio, común y corriente, que tiene que haber independencia judicial, que es importante la independencia judicial? ¿O qué es la defensa del Estado de Derecho? O sea, ¿cómo defiendes el Estado de Derecho? ¿A mí qué me sirve como ciudadano defender el Estado de Derecho? A mí me sirve que el juez no suelte al delincuente. Entonces, por eso, la simplicidad del relato, del discurso, ayuda muchísimo a la agenda que persigue el presidente de la República. Estamos en diálogo con José Manuel Urquizo, hablando sobre la medición, sobre la marcha del presidente Daniel Noboa frente a la Corte Constitucional y las implicaciones que ha tenido también en la ciudadanía cuando son las 8:20. José Manuel, entonces, ¿qué lecciones dejaría justamente este relato que se ha tratado de instaurar, no solamente para que el gobierno pueda hacer su parte, sino también para que las organizaciones y la misma ciudadanía también pueda tener su propio criterio? Bueno, yo creo que el gran reto está en la... Disculpen el ruido. Bueno, el gran reto creo que es comunicar a la ciudadanía la importancia que tienen estos temas, tanto de un lado como del otro lado. El gobierno la tiene mucho más fácil porque hay un consenso en términos de opinión pública respecto de respecto de las percepciones que se tienen al Poder Judicial. Entendiendo el Poder Judicial
de acuerdo a cómo lo entiende la gente también, las personas, pues como todos los jueces o todos los que tienen que ver con la impartición de justicia. Me decían el otro día otro periodista también, sí, pero la Corte Constitucional es distinta, sí, pero en este caso la Corte Constitucional está siendo vinculada desde el discurso y desde el relato con un asunto judicial totalmente, ¿no? No solamente de derechos humanos, etcétera. Entonces, cuando tú tienes una sociedad harta, cansada, porque sueltan a los delincuentes, porque no tiene seguridad en las calles, y el presidente lo que está haciendo es empujar una agenda para que esas cosas cambien, me parece que el presidente tiene las de ganar, siempre y cuando el presidente y el gobierno muestren resultados tangibles. Ahora, quien se oponga a esa batalla en la que todos coinciden, pues va a pasar o va a terminar pasando al lado contrario de la historia, es decir, al de los adversarios, los que no quieren que las cosas cambien. Yo siempre, cuando hago estrategia política más allá de mediciones, siempre lo pongo como si fuera un relato, un cuento. Y en un cuento siempre hay buenos y siempre hay malos. En un cuento también siempre hay un héroe y hay un villano. Y siempre hay un conflicto por resolver. El conflicto hoy no es que los jueces sean o malos o sean buenos, el conflicto es la seguridad. El conflicto es que la gente pueda vivir en paz. Ahora, hay un villano que tensa ese conflicto y de acuerdo al relato que está impulsando el presidente de la República y desde el gobierno, ese villano que está tensando el conflicto, que no permite que acabe el conflicto y que se cumpla la misión de darle paz a los ecuatorianos, pues pareciera que es la Corte Constitucional porque no permite que haya juicio político vinculado otra vez a ese gran relato de que los jueces son corruptos, etcétera, y que por ellos no hay seguridad en el país. Entonces, siempre y cuando se pueda consolidar o se pueda comunicar de manera adecuada ese relato, esa misión, esa batalla que tienen por delante, lo va a lograr por una parte el presidente y por otra, si la oposición o los adversarios políticos desean impulsar este relato, pues tienen que tener mayor, digamos, herramientas para comunicarle a la gente por qué es importante cuidar el Estado de Derecho, por qué es importante que haya independencia judicial. Pero en un país donde mayoritariamente la gente piensa que el sistema judicial no sirve, pues la tienen mucho más complicada. Justamente eso quería consultar, ¿qué tan factible, qué tan fácil podría ser cambiar ese relato que ya está instaurado y que ya vemos que está directamente asociado con términos de seguridad? Probablemente no se pueda lograr eso en poco tiempo. De hecho es muy complejo, o sea, creo que aquí más bien es que el presidente y el gobierno no cometan errores, pero creo que la ventaja, al menos en términos de opinión pública, en términos de percepción y de relato, sí la tiene por una parte el oficialismo y el gobierno. Van a utilizar todos los elementos para tratar de impulsar su agenda, su causa, seguramente, pero habrá que ver también, pues, que no cometan errores en el trayecto. José Manuel, y como monitor digital, actualmente están trabajando en otras mediciones, en otros análisis que también sean interesantes conocerlas más adelante. Sí, de hecho, más adelante vamos a presentar un informe sobre las preguntas para la consulta popular. Estamos preparando el informe. Más adelante les compartiremos con muchísimo gusto los resultados. Generalmente, ¿cuántas personas son las que participan y cómo hacen este tipo de mediciones? Bueno, hacemos mediciones, más allá de participar, nosotros no hacemos como tal encuestas, lo que hacemos es observar las conversaciones digitales en todas las plataformas de redes sociales, ya sea Facebook, Instagram, TikTok, Twitter y todos los foros de debate, es decir, analizamos la conversación cualitativamente a través de palabras, conceptos y a través de una metodología que nosotros tenemos etnográfica también y obtenemos la información de lo que la gente muestra de manera natural en redes sociales. Posteriormente quitamos los extremismos, que es justamente lo que hicimos acá, o las conversaciones radicalizadas, impulsadas evidentemente por o activistas a favor o en contra del tema o la coyuntura que estemos midiendo. Sacamos esas conversaciones radicalizadas y procuramos dejar únicamente pues la opinión pública real, lo que nos sirva para poder tomar decisiones acertadas. Y segundo, como hoy tenemos también en ambientes o contextos muy polarizados, la gente participa menos o prefiere no dar su opinión. De hecho, también Latinobarómetro trae una pregunta, un par de preguntas donde dice que la gente, alrededor del 50 y pico, no recuerdo exactamente el dato, pero prefiere no opinar de política porque siente que le puede pasar algo, que la pueden atacar, etcétera. Ahora,
en ese contexto, además de todo el trabajo que nosotros hacemos y para evitar este sesgo posible de que la gente no opine, nosotros lanzamos una serie, digamos, de sondeos. No vamos a hablar de encuestas, pero sí de sondeos para curar y calibrar de alguna manera lo que nos arrojan los datos que nosotros obtenemos a través de distintas plataformas. Correcto, y esta también sería la misma metodología que emplearán en el caso del análisis de las preguntas de la consulta popular, ¿no? Es correcto. Yo creo que de inicio, otra vez, me parece que la mayoría de las preguntas que ha lanzado el presidente pues van a tener una aceptación, porque son preguntas que de manera natural pues uno dice, bueno, sí, claro, estoy a favor de que esto ocurra. Entonces, me parece que de alguna manera el presidente va a tener ahí alguna ventaja. Sin embargo, hay que recordar también que la última consulta o la consulta del presidente Lasso, pues también eran preguntas muy sencillas o muy fáciles de decir, sí, claro. O sea, te preguntaban, ¿quieres proteger el agua? Pues ni modo que digamos que no, ¿verdad? Entonces, pero también eso lo perdió el presidente. ¿Por qué lo perdió? Porque había un contexto. El presidente tenía 12% de aprobación en ese entonces, el presidente Lasso, y la gente no respondió sobre las preguntas. La gente lo que hizo fue castigar al presidente Lasso, que fue quien convocó a la consulta. Fue una forma de castigar al presidente, más no de atacar las causas del problema. Cuando el emisor, cuando la persona o el principal promotor, en el caso de una consulta, no tiene credibilidad y confianza, es muy probable que la gente le diga no. Cosa contraria a lo que estamos viendo ahorita en Ecuador, porque el presidente goza aún pues de una popularidad bastante sólida. Por eso entendemos que es bastante estratégico el tiempo en cuanto se ha planteado esta consulta popular, sobre todo aprovechando este porcentaje de aceptación que tendría el presidente Daniel Noboa. Y antes de cerrar la entrevista, sí sería bueno recordar cuáles fueron estos hallazgos que hicieron en cuanto a la medición de la marcha del presidente Daniel Noboa frente a la Corte en términos de porcentajes, para quedarnos con eso y pues seguirlo analizando a la interna. Claro que sí, claro, el apoyo a la marcha y a la causa que enarbola el presidente es alrededor del 52.7% y el rechazo a la marcha y o a la defensa de a la defensa del Estado de Derecho, de la independencia judicial, etcétera, se sitúa alrededor del 47%. En este marco de opiniones polarizadas, aún así tiene todavía cierta ventaja el presidente de la República. Correcto. Queremos agradecerte, José Manuel Urquijo, por habernos acompañado y ofrecernos no solamente un análisis, sino también un acompañamiento con datos respecto a la medición sobre la marcha de Daniel Noboa frente a la Corte Constitucional. Y más adelante, pues también sería interesante poder conocer lo que resulte acerca de estas mediciones que hagan respecto a la consulta popular. Claro que sí, será un placer. Muchísimas gracias y saludos a todos en Guayaquil. Gracias, son las 8:29 y de esta manera hemos llegado al final de Voces y Opiniones con estos análisis, por supuesto bien nutridos. Esperamos que les hayan servido de insumo para que ustedes también puedan formar su propia opinión. Recuerden que estamos en Facebook y YouTube como @la96.9 FM. Ahí también pueden revisar estas entrevistas que sacamos a diario para que puedan tenerla como reflexión. Son las 8:30 y llegamos pues al final agradeciéndoles por su amable sintonía y nos vemos el día lunes en su punto de encuentro con la verdad. La información con un contexto inigualable y diferente. Voces y opiniones de nuestro entrevistado del día. Voces y Opiniones, el segmento de entrevistas